Netflix, Uber, Airbnb, Zoom, Google Drive. Ya es oficial que pagarán impuestos y por ende subirán los precios de los servicios. Le aprobaron la pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Las expectativas de los empresarios sobre nuestra economía siguen mejorando. Sada Goray salió de la cárcel. 7 personas detenidas cada hora en Venezuela desde el anuncio del fraude. ¿Y será Antauro Humala el próximo presidente del Perú? Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el domingo 4 de agosto, gracias a Dios el martes que viene también es feriado. Hoy vamos a arrancar otra vez con nuestra bola de cristal para intentar responder una pregunta política que estoy seguro que muchos de ustedes se hacen hace tiempo. ¿Va a ser Antauro nuestro próximo presidente? Hace 5 meses, para un filo externo a La Contra, entrevisté a una persona que se especializa en invertir el dinero de millonarios peruanos. Cuando le pregunté qué tipo de inversiones están rechazando sus clientes, me respondió que cualquiera que tenga un plazo mayor al verano del 2026. Les aterra que su dinero se quede atorado en medio de esa campaña presidencial, me dijo. La razón, piensan que es muy probable que salga Antauro. En aquel entonces, hace unos meses, Ipsos acababa de publicar una encuesta en la que el etnocacerista aparecía segundo en intención de voto luego de Keiko Fujimori. Los millonarios peruanos estaban asustadísimos. Hoy, casi un semestre después, el miedo sigue ahí. Y aunque para el resto del Perú de a pie la próxima elección parezca algo todavía lejano, lo cierto es que el nombre Antauro Humala sigue sonando por todos lados. ¿Qué tan probable es que sea elegido por voto popular? Vamos a sacar otra vez nuestra bola de cristal para responder a esa pregunta. Consideren esta una parte 2 del video anterior, el del 16 de mayo, que abrimos preguntándonos ¿quién va a ser el próximo presidente del Perú? Aquella vez nos centramos en identificar 3 corrientes de votación que todas las elecciones se repetían, sus características y quiénes podrían ser los candidatos que aglutinen los votos en cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a centrarnos en una sola, la del sur andino, para ver las chances de Antauro. ¿Por qué la del sur andino? Es bastante obvio, porque ni cagando el señor Humala va a aglutinar los votos de la derecha popular ni de la derecha pituca. Para saber eso no hay que ser muy inteligentes. Eso sí, ojo, todo esto es apenas un intento de predecir el futuro con base en el análisis de tendencias pasadas. Al final, la política peruana suele encontrar formas de cambiar de rumbo y cagarse en cualquier lógica analítica. Ya, vamos. Si uno revisa las encuestas de los últimos meses, que aquí las revisamos todas, sean con cartilla o de opción libre, sean de la encuestadora que sean, se pueden identificar 3 nombres conocidos con posibilidades de aglutinar el voto del sur andino: Johnny Lescano, Vero Mendoza y Antauro Humala. Los 3 aparecen siempre con porcentajes ya consolidados de gente que les nombra. Son políticos cuajados en la arena pública. Entre los 3 suele haber apenas un par de puntos de diferencia e intercalan posiciones. De los 3, 2 ya han fracasado electoralmente en el pasado. Verónica Mendoza no logró pasar a segunda vuelta en 2016, desplazada por PPK. ¿Por qué? Porque si bien logró una corriente aglutinadora del voto andino, esta fue tenue para aquel año. Y Lescano en 2021 iba a la cabeza de las encuestas con el voto del sur, el espuneño, pero en la recta final fue desplazado de forma inapelable por el aluvión de la candidatura de Pedro Castillo. Ahora vamos a ver este fenómeno en particular. Pero antes, analicemos la situación que les acabo de plantear. Si 2 de esos nombres fuertes ya fracasaron, le toca al tercero, a Antauro, pienso que sería un error verlo así. Yo les plantearía más bien verlo de otra forma. Si ponemos a Lescano, Mendoza y Antauro en un espectro, está claro que Mendoza es la más moderada, Lescano el intermedio y Antauro el más radical en su discurso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo más probable es que cada uno a estas alturas, todavía lejos de las elecciones, esté representando a cada segmento del voto del sur andino. Recordemos que esa corriente la hemos llamado sur andino porque su principal bolsón de votos está en esa zona del Perú, pero en realidad suele aglutinar también los votos de toda la cordillera hasta Cajamarca, a veces parte de la selva y de la costa sur, y anota porcentajes interesantes en las zonas periféricas de Lima, aunque ahí el voto es más peleado con la derecha popular, por ejemplo. Pero bueno, la idea con la que quiero que se queden es esta: el voto del sur no necesariamente es un monolito radical. Es una idea bastante simplista pensar que el sur sí o sí siempre va a votar por el candidato que más ofrezca incendiarlo todo. Seguro que hay un voto en el sur que se inclina siempre hacia lo más radical, como hay un voto en Lima que también busca la radicalización del discurso, pero
pero es bastante bobo pensar que todos los habitantes del Ande peruano quieren tirar el país a la mierda. ¿Por qué? Porque eso significaría que ninguno tiene nada que perder, ni proyecto de vida, ni sueños que realizar, y no es así. La gente del sur, como la del norte y la del centro, tiene hijos, familia, chamba, comercia, trabaja, sale adelante, quiere un país con oportunidades también, y Antauro no representa eso, al menos no por ahora. Antauro hasta aquí es el candidato del ya que chucha, del nada más funcionó, hay que incendiarlo todo. Esa idea puede cambiar según cómo enfoque su campaña, pero por ahora es eso. Comparémoslo con la figura que proyectó Pedro Castillo en 2021 para arrasar con el voto andino. Antauro es un asesino condenado de policías. Castillo era un maestro de escuela rural. Antauro es un ex militar. Castillo era un sindicalista. Antauro se crió en Lima, donde llevó buena parte de sus estudios, incluida una parte en un colegio bien pituco. Castillo creció en Chota, estudió en una escuela rural. Antauro habla en difícil, ni yo mismo le capto todas las ideas. Castillo, en cambio, y yo lo he visto en vivo, era realmente cercano a la gente. Cuando daba discursos, mandaba saludos a los papás de los comuneros. Son figuras totalmente distintas. Castillo era una figura mucho más fácil de vender en términos de esperanza para un futuro mejor que Antauro. Y lo vemos en que la candidatura de este último no termina de cuajar. Ojo, no estoy diciendo que no va a cuajar. Eso dependerá de lo que pase en los próximos años, 2025, 2026. Estoy hablando del escenario actual. Ya, pero para cerrar quiero hablarles de un último tema, el factor outsider. De las últimas 3 elecciones, 2 candidatos que aglutinaron el voto del sur andino eran ya viejos conocidos. Mendoza en 2016 y Ollantaytambo en 2011. Solo en 2021 vimos a un outsider, Pedro Castillo, atropellando en la recta final. La recta finalísima, vale decir, pues no aparecía entre los primeros nombres de las encuestas cuando venció el plazo para publicarlas. Siempre existe la posibilidad, aunque por favor les pido que no la tomen como un hecho, de que un outsider aparezca en el sur. Eso solo lo vamos a ver a pocas semanas de las elecciones. Si ven en pantalla, el comportamiento de un outsider es este. En 1990, Alberto Fujimori, miren ese gráfico, arrasó a último minuto con los votos, sí, de Mario Vargas Llosa, pero sobre todo del Frejolito Barrantes. Castillo, miren este otro gráfico, hizo lo mismo con los votos del Escano, que es esa línea negra que se desploma. Los outsiders de izquierda se comen los votos de otros candidatos de izquierda por los que la gente empezaba a votar sin estar muy convencida, porque era lo único que había. Hoy Antauro ya no puede ser outsider, es demasiado conocido, tiene demasiada cobertura. Para aglutinar votos, pienso, solo le quedan 3 caminos. Clientelizar bases con fuerte arraigo social, como está intentando hacer con los mineros ilegales, moderar su discurso para apelar a ese sur no tan radical que existe, ya les dije, o apostar a que las circunstancias sociales van a radicalizar muchísimo el voto del sur para que se alinee con él. Ah, y ojo, un concolón. Una característica que sí es casi transversal a todo el voto andino es que es antilimeño. Eso es normal. Y Antauro es limeño. No un limeño blanco, pero sí limeño al fin y al cabo. Súmenle a eso que avaló la presidencia de Dina Boluarte cuando ésta asumió, un video que sus enemigos le van a repetir en loop hasta el infinito. Y si algo está creciendo fuerte en Cusco, Apurímac, Puno, etc., es el deseo de revancha por los asesinatos del verano del 2023 que siguen sin justicia. No sé si Antauro pueda capitalizar ese sentimiento, pero bueno, como les dije, nada de esto está escrito en piedra. Es cuestión de ir analizando conforme se acerquen las elecciones. Insisto y termino, lo más probable es que erremos. Vamos a un primer corte y volvemos con las expectativas sobre el futuro de nuestra economía, que siguen mejorando, el impuesto que ya oficialmente se empezará a cobrar a los servicios digitales, la pensión vitalicia de Alberto Fujimori y la libertad de Sada Goray. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Yapea que La Contra pronto va a crecer. Se vienen nuevas incorporaciones. Vamos con los titulares. 1. Los empresarios ven cada vez con mejores ojos el futuro de la economía peruana. No lo digo yo de adivino, sino la data que recopila todos los meses el Banco Central de Reserva. ¿Se vienen tiempos mejores? En julio,
las expectativas de los empresarios que encuesta el BCR se mantuvieron todas en terreno positivo, lo mismo que en el mes anterior. Estamos hablando de lo que los empresarios esperan para la economía en general, el sector en el que operan, sus empresas en particular, la demanda por sus productos, si van a contratar más personal y si van a invertir en sus negocios. Todos esos 6 indicadores superaron los 50 puntos, que es la marca que divide el terreno negativo del positivo. Y esto fue cierto tanto para las expectativas de corto plazo, que es en los próximos 3 meses, como para las de largo plazo, a 12 meses. Eso sí, las expectativas de largo plazo mostraron un comportamiento más mixto. 2 de ellas, las de la economía en general y las de la demanda de productos, cayeron ligeramente. De hecho, aunque siguen todavía en terreno positivo. La conclusión, según el economista Juan Carlos Odar, a que siempre leo con mucho interés porque le suele atinar, es que la situación general ha mejorado, pero con dudas sobre si se va a sostener en el tiempo. Revisar las expectativas de los empresarios en los boletines del BCR es crucial si es que tienen negocios, no importa el tamaño. ¿Por qué? Porque es un proxy bastante útil de cómo se va a mover la economía. Si los empresarios esperan invertir y contratar más personal, la rueda empezará a girar para mejor. Eso no lo duden. Y si es al revés, pues al revés. De hecho, durante la recesión que vivimos el año pasado, estos indicadores de expectativas empresariales, sobre todo las de corto plazo, estaban por los suelos, todos en negativo. ¿Significa que ya estamos bien? No, pero es otra señal que nos indica que iremos recuperándonos poco a poco del desastre que vivimos el año pasado y este verano. Como ya les dije, hay signos incipientes de una reactivación lenta. Podría ser estructural como solo un espejismo derivado del retiro de AFP y CTS. Veremos en los próximos meses si cuaja. Por lo pronto parece que el PBI de junio no va a crecer tanto como el de abril y mayo porque no hay un efecto rebote de la temporada de pesca. Lo que sí tiene que seguir quedando claro es que nada de esto es gracias a las políticas públicas dictadas por el Ejecutivo. Porque ¿cuáles son? Más bien lo que hay es un alineamiento de factores externos como la normalización de las tasas a nivel global y el mejor clima. Ojalá. 2. Es oficial. Netflix, Uber, Airbnb, Zoom, Google Drive y demás plataformas pagarán IGB, lo que significa que le van a trasladar ese 18% a sus usuarios peruanos. Hoy el gobierno publicó en el diario El Peruano el decreto que crea la llamada tasa Netflix para gravar con el impuesto general a las ventas a las plataformas digitales no domiciliadas en Perú. El Ministerio de Economía espera recaudar entre 600 y 1.000 millones de soles adicionales por año. Esa cifra no es ni el 0.5% del presupuesto nacional y no lo digo con desdén, solo para que tengan formas de dimensionar el significado de esta medida. Al final, sí es cierto que en casi todos los países del mundo esas plataformas pagan impuestos. Todos tienen que tributar igual, pues así es la vida. Pero claro, vayan haciéndose la idea y separen un poquito más de presupuesto para sus suscripciones digitales. Según detalla el propio decreto, aplicará para plataformas de películas y series, ahí tenemos Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Movie, etc. Almacenamiento de información, lo que remite a cosas como Google Drive, por ejemplo. Acceso a redes sociales, digamos YouTube Premium, entre otros. Los periódicos y revistas digitales, por si están suscritos a alguno del extranjero. Los servicios de conferencia remota, o sea, Zoom y demás. Y los intermediarios en la oferta y la demanda de servicios, que son cosas como Uber, Airbnb o Rappi. En el caso de Airbnb, como ya les conté el jueves, además se usará la información para identificar a los propietarios de los inmuebles a los que se les exigirá que paguen el 5% del impuesto a la renta, si es que no lo hacen. El decreto entrará en vigencia a partir del 1 de octubre, aunque incluso para algunos especialistas todavía no queda claro cómo se va a aplicar. Si les interesa, en los siguientes programas les traigo mayor detalle, déjamelo en los comentarios. 3. Esta se nos pasó el jueves por la hora, vamos a reseñarla rapidito. El Congreso aprobó pagarle la pensión vitalicia de expresidente a Alberto Fujimori. Son 15.600 soles mensuales. El señor, vale decir, debe por lo menos 57 millones de soles en reparaciones civiles al fisco por los delitos por los que se le ha condenado. Por ahora, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salguana, se tira la pelota con el anterior, Alejandro Soto, sobre quién tomó la decisión. La lógica dicta que fue Soto, porque se aprobó en julio. El informe legal que sustentó la entrega de la pensión a Fujimori lo elaboró la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Heidi Figueroa, afiliada de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. ¿Le corresponde a Fujimori recibir pensión vitalicia? Miren, la pura verdad es que no. Si nos apegamos a la norma, no, es que es casi irrefutable. La ley dice que no se paga pensión a expresidentes que hayan sido acusados por el Congreso. Y Fujimori es un condenado. El indulto por enésima vez no borra sus condenas, sino que solo le anula la cárcel. La cosa es tan clara que hasta constitucionalistas de derecha como Aníbal Quiroga o Natalia Amprimo han explicado hoy al Comercio que no corresponde pagarle la pensión. Pero bueno, aquí ya sabemos que ese papel con el sustento legal da igual. Como les digo siempre, en este país no importan los argumentos legales
González hace rato, sino al poder de quien toma la decisión y busca que alguien se la sustente. 4. Cortito, la empresaria Sada Goray salió de la cárcel ayer tras cumplir un año de prisión preventiva. El Poder Judicial le cambió esa medida por la de comparecencia con restricciones. Ahí donde la ven, el caso de corrupción por el que se investiga a Sada Goray es el que más precipitó la caída de Pedro Castillo, a quien se indican como cabeza de la mafia. Solo para que tengan mapeado el tema. Que en este país los casos de corrupción se diluyen y nunca condenan a nadie. Y 5. Chiquito también, otro trágico accidente de bus, esta vez en Puno. Un bus se chocó con una minivan a la salida de Juliaca. Son 4 muertos, entre ellos un bebé de 1 año y medio, y varios heridos. Nuestras carreteras son realmente peligrosas. Seguiremos repitiéndolo cuantas veces sea necesario. Vamos a un último corte y volvemos con las últimas sobre Venezuela, donde las detenciones arbitrarias están a la orden. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla o entrar de forma gratuita a nuestro WhatsApp. El link está también en la descripción. Seguimos cerrando este podcast con Venezuela. 7 venezolanos son detenidos por el régimen de Maduro cada hora tras el fraude del pasado domingo. Es decir, más de 835 personas han sido detenidas en una semana, según información de la ONG Foro Penal Venezolano. Lo peor es que el chavismo ha redondeado el número de detenciones a 1.200 personas. Estos son parte de los rezagos de lo que ha dejado una semana convulsionada en todo el continente. La página web de periodismo independiente runrun.es, que la recomiendo para una cobertura veraz de lo que pasa allá, reporta 22 muertos en total. El promedio de edad de los fallecidos es de 27 años. La mayoría de las víctimas fueron registradas al día siguiente de las elecciones, el 29 de julio. También hemos reportado durante la semana que en Washington, en la sede central de la OEA, se trataron de crear mecanismos para frenar la represión y esclarecer el resultado de las elecciones. Maduro, además, sigue siendo el vocero principal de su propia represión. Sin remordimientos anuncia que se vienen 1.000 detenciones más. Ahora empieza una nueva semana donde se espera que la izquierda regional, la de Lula, López Obrador y Petro, sirvan de reales mediadores entre Maduro y la oposición venezolana. Esta sería una gesta diplomática monumental. Los 3 presidentes están convencidos, como básicamente todos porque es evidente, que Edmundo González ganó las elecciones. Lean el diario El País o la agencia de noticias Associated Press, que ya procesaron la data de las actas de la oposición donde analizan su veracidad. Y después de 7 días, el régimen no ha mostrado nada. En realidad, Lula, López Obrador y Petro esperan que se acepte el resultado democrático y quieren crear una mesa de diálogo entre Maduro y Edmundo González, sin María Corina Machado. Con ella el régimen no va a transar, pero con el diplomático Edmundo González se podría encontrar caminos para una transición o para lo que el régimen entendería como una eterna conversación que se dilata en el tiempo. La pregunta va a ser siempre la siguiente: ¿está la calle dispuesta a mantenerse en pie para no dejar que esto se vuelva a dormir otros 6 años? ¿O temen lo normal, que es que los maten? Y terminamos hoy con Patricia Chirinos, en La Noche de Barranco, en lo que la propia congresista ha llamado oficialmente una anécdota más de su convulsionada carrera política. Véanlo. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, la vida sigue. Arriba ese ánimo. Chao.